Menudo, la película, es una coproducción fílmica puertorriqueño-venezolana realizada en 1982 con la participación estelar del Quinteto Juvenil Menudo. La cinta fue filmada por completo en Venezuela y dirigida por Alfredo Anzola. Su estreno se llevó a cabo el 10 de febrero de 1982 en Caracas. ¿De qué trata la película? El grupo Menudo llega a Venezuela para hacer una gira de conciertos por todo el país y reencontrarse con sus fanáticas. Mientras los 5 integrantes viajan de un lado a otro durante la gira, deben también enfrentar algunas situaciones personales. Johnny anhela reunirse con Belisa, una niña puertorriqueña de la que se enamoró, ya que ella le dijo que también estaría en Venezuela durante sus presentaciones. El grupo concluye labores y se alista para volver a la isla. Johnny se ha resignado a no ver a Belisa, pero justo antes de abordar el avión, ella aparece. Xavier se hace muy amigo de Rayito, la hija del director venezolano de la gira. Ella lo ama en secreto, pero al final deciden quedar como amigos. Ricky sufre una infección en la garganta durante uno de los conciertos y debe ser hospitalizado, y su ausencia amenaza la cancelación de las presentaciones restantes. Sin embargo, él mismo decide darse de alta para que ello no ocurra. Marisela Buitrago Marión, una niña rica pero bastante creída y arrogante, hija del empresario que llevó a Menudo a Venezuela, aparece insistentemente en todos los lugares a donde va el grupo y casi siempre en compañía de su chofer y fotógrafo, persiguiendo a René de una manera bastante especial. Dentro de la película, las historias de cada integrante se intercalan con canciones extraídas de las presentaciones reales del quinteto durante su estadía en territorio venezolano. Canciones como Súbete a mi moto, Claridad, Rock en la TV, Solo tú, solo yo, Me voy a enamoriscar, Fuego, Ella, Quiero ser. Y mi banda toca rock, entre otras. Las canciones en vivo fueron grabadas durante uno de sus conciertos celebrados en la Plaza de Toros de Mérida, mientras que las demás escenas se realizaron en un hotel de la capital venezolana y en otros lugares del país. Las escenas finales se rodaron en el aeropuerto Simón Bolívar. En el reparto estuvo el grupo Menudo, conformado por René, Xavier, Johnny, Ricky y Miguel como ellos mismos, Thais Gómez como Rayito, Maygulida Escalona como Belisa, Marisela Buitrago como Marión, Luis Rivas como chofer y fotógrafo de Marión, Alfonso Urdaneta, manager de Menudo en Venezuela, y Humberto García como el padre de Marión. Una aventura llamada Menudo es una película de cine realizada en 1982 y protagonizada por el grupo puertorriqueño Menudo. La banda sonora de ese filme, el álbum homónimo del quinteto, recibió una nominación al Premio Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino. Pero, ¿de qué trata la película? Los integrantes de Menudo están a punto de salir de gira por varias ciudades puertorriqueñas y otras en algunos países americanos. Quieren que la llegada a cada uno de esos lugares sea algo novedoso y nunca antes visto, pero no saben cómo lograrlo. A Ricky se le ocurre que la mejor forma es utilizando un globo aerostático y convence a los demás miembros de abordarlo. Como en su efecto sucede, a pesar de los buenos deseos, el globo pierde altura y los 5 jóvenes caen a tierra en un paraje inhóspito y alejado de San Juan.
Mientras el quinteto busca ayuda, aparece en su camino una bella joven llamada Clara, quien les ofrece pasar la noche en la casa de su tía, una mujer adinerada y malhumorada, conocida como la señora Mía. La casa de ella está bastante alejada del lugar donde Clara y los menudos se encontraron, por lo que ellos deben continuar su travesía a pie y en otros vehículos hasta llegar allá. Ante la petición de Clara a su tía de alojar a los cantantes en su casa por esa noche, la señora Mía acepta a regañadientes, pero sin estar totalmente convencida de haber hecho lo correcto. Finalmente, los 5 integrantes logran llegar a la casa y allí deben enfrentar toda clase de situaciones mientras resuelven la manera de estar a tiempo en Ponce, ciudad donde se va a efectuar el primer concierto de su nueva gira. Mientras la trama avanza, Johnny se enamora de Clara. Estas fueron las espectaculares canciones de esta película. ¡A volar! Señora Mía. Lluvia. Clara. Tú te imaginas. Dame un beso. Coqui. Cámbiale las pilas. Y Estrella Polar. También aparecen como pistas incidentales Mi Banda Toca Rock y Súbete a mi moto, publicadas en Quiero Ser y Quiero Rock, incluida en Por Amor. Por ello, no forman parte del disco lanzado como banda sonora de la película. En el reparto estuvo el grupo Menudo, conformado por Xavier, Johnny, Miguel, Ricky y Charlie como ellos mismos, Gladys Rodríguez como la señora Mía, Katy Robinson como Clara, Ed Truco como Eduardo, Alondra como ella misma y Luis Lucio como el mayordomo Williams. Y para ti, ¿cuál fue tu película favorita de Menudo y por qué? Haznoslo saber en nuestra cajita de comentarios. Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. No olvides suscribirte, darle like y comenta todo lo que tú quieras. Recuerda que con tu donación yo a cambio te daré un sticker de super me gusta que te distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y este es NH Zona Retro.